La fiesta de Alacita es una tradición de la ciudad de La Paz. Se remonta a antiguas tradiciones aymaras que después de la colonia se convirtieron en prácticas religiosas, respondiendo a ese habitual sincretismo que caracteriza los ritos y costumbres de nuestro país. Damos la bienvenida a la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre, al primer conversatorio denominado Fiesta Popular de las Citas de Antaño, su historia y costumbres. La cita, para poder entrar en contexto, es una fiesta prehispánica, ¿no es cierto?, en la cual se solicitan dádivas a la Pachamama a través de las sillas y las hispallas. ¿Qué son las sillas? Las sillas son todos aquellos deseos materiales que tienen las personas, que en esa época se las representaba en piedras talladas de pequeño tamaño, de ahí viene la conexión con las miniaturas, y que representaban básicamente los dones materiales que nuestros antecesores querían tener para ellos mismos. Y las hispallas, que son la representación de los dones de la naturaleza, que generalmente se las representa en las primeras semillas que salen, y las cuales normalmente eran o las más pequeñas o las más deformes, ¿no es cierto?, y que se las utilizaba para empezar la siembra en la época para tal efecto. La Alacita se la celebraba antiguamente el 21 de diciembre, que coincidía con la entrada a la época del Jayupacha, que es la época de lluvias, que venía posterior a la Pacapacha, que era la época de calor. Algo que tenemos que entender es de que el Equeco es parte de un ciclo agrario, que está dividido en 4 partes, en los que tenemos 2 solsticios de invierno y 2 equinoccios, ¿no es cierto? Un solsticio de invierno, un solsticio de verano, un equinoccio de primavera y un equinoccio de otoño. Entonces, al pasar de la época de la Pacapacha al Jayupacha, que es la época de lluvias, se celebraba esta fiesta que normalmente tenía una duración de 3 días, ¿no es cierto? Y era interesante porque esta se la celebraba en lo que antiguamente se conocía como Choquehuanca, que era la piedra de oro, que es el actual Cerro La Icacota, ¿no es cierto?, que posteriormente cambia su denominación en el entendido de que era un lugar donde se empezaban a reunir yatiris, chamacanis, amautas, y de ahí toma el nombre de La Icacota, que significa laguna embrujada. Esta festividad era básicamente la solicitud a la Pachamama para poder empezar la época de cosechas, y dentro del ciclo agrario esta festividad terminaba el 2 de febrero, el Anata, ¿no es cierto?, que es la fiesta grande. Si nosotros entramos a lo que representa este ordenador de tiempo, que es la chacana, podemos empezar el 21 de junio, que es el día 0, que es el solsticio de invierno, posteriormente el 2 de agosto, que es el mes de la Pachamama, el 21 de septiembre, que es el equinoccio de primavera, el 2 de noviembre, que es la fiesta de Todos los Santos, que nosotros la conocemos así, pero que para ellos también era un modo de interrelacionarse con los antepasados para empezar esta fiesta que concluía en el 2 de febrero en el Anat. Viene el 21 de diciembre, que era la fiesta real de la Alacita, y en la que originalmente todo era parte de un trueque, que ahorita lo vamos a ver. Pasa al 2 de febrero, que es la fiesta de la nata. El 3 de mayo, una fiesta muy importante, que es el 21 de marzo, que es el equinoccio de otoño. Y el 3 de mayo, que es una fiesta importante como la de la Hachacana Punchawi, la gran fiesta de la Chacana. Es importante el poder ver esto en un contexto en el cual esta fiesta, al durar 3 días, inicialmente recibía el nombre de Chalacita, que significa cambiame, y posteriormente, a medida que avanza el tiempo, va cambiando a la festividad de Alacita, cuya traducción es comprame, ¿no es cierto? Y es interesante porque en un principio se reunían entre comunidades, como era la costumbre, y empezaba el intercambio, ¿no es cierto? Es decir, yo te doy vaquitas, tú dame semillitas, y todo eso entraba dentro de una ceremonia que hasta la fecha se mantiene en lugares como Laja, por ejemplo, la gran fiesta de la Hispalla, que se celebra el 2 de febrero, en la que se hacen los sacrificios y los dones a la Pachamama, específicamente con el tema de las hispallas. Y es interesante porque ya la isla pasa a un plano secundario en el entendido de que ellos están agradeciéndole los dones a la tierra y le están pidiendo que la próxima cosecha sea la mejor, ¿no es cierto? Es interesante también el identificar que en su momento Choquehuanca, que es el actual Cerro La Icacota, era a la vez una huaca, pero también era una pucara, vale decir, como huaca era un lugar ceremonial,
y como Pucara era una fortaleza en la cual al reunirse ellos podían tener el control de todo el valle. Y es interesante porque una vez que se produce el cerco a La Paz, todo lo que era la ciudad española, que podríamos incluirle entre los límites de la calle Mercado hasta esta Genaro San Ginés, y al otro lado desde la calle, desde lo que era el límite natural, que era el río Choquillá, pues toda la avenida Camacho, hasta la calle de Carcantía, que era la avenida Sucre. Todo lo que estaba por fuera era considerado barrio de indios, y dentro de eso estaban, por ejemplo, las pucaras o fortalezas, como el Laicacota, Quilliquilli, y todas las iglesias de indios que en su momento habían sido construidas para este fin. Posterior al cerco de La Paz, y esto es también interesante mencionarlo, don Sebastián de Segurola cambia la fecha a través de una ordenanza en 1783, en la que traslada la fiesta de la Lacita al 24 de enero, en homenaje al triunfo que habían tenido las fuerzas realistas sobre Tupac Katari y su posterior ajusticiamiento, pero más que todo en homenaje a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz de Rodana, que no es la Virgen que tenemos aquí. La Virgen en realidad sí se denomina Nuestra Señora de la Paz, pero que se encuentra en Rodana, España. ¿No es cierto? Y esto también tiene una leyenda interesante en la cual en pleno cerco se indica que una de las criadas que tenía don Sebastián Segurola tenía un enamorado que burlaba el cerco y que les llevaba alimentos, ¿no es cierto? No debemos olvidar de que esta fiesta, el Equeco en realidad, o Icaco como se lo denominaba en estas temporadas, era una deidad que estaba más orientada como dios de la fertilidad, ¿no es cierto? Es por eso que en muchas ocasiones, o en muchas oportunidades, se la representa con un falo desproporcionado a su tamaño, ¿no es cierto? Como un símbolo de fertilidad. Una fiesta importante en el entendido de que se lo representaba de varias formas. El más antiguo que conocemos es el que se recuperó el año 2014 del gobierno de Suiza, que tiene una representación en el campo ferial, pero habían otros que eran interesantes, que eran principalmente quecos de oro, ¿no es cierto? Uno de los que se ha rescatado, que es hermoso, presentaba además la parte interesante de que las vestimentas eran sumamente lujosas, y eso implicaba de que ellos lo consideraban como una deidad que en muchos casos se la asocia al Tunupa que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante que podamos tocar este tema y podamos retrotraernos a lo que era la Lacita en un principio. A medida que va pasando el tiempo, y aquí también hay un tema interesante, que es la extirpación de idolatrías que se lleva en un momento, la Lacita va cambiando o va mutando en lo que representa no solo su contenido, sino también su duración. Ya posterior a la República, esto se vuelve una fiesta popular en la que participan españoles, mestizos e indígenas, ¿no es cierto? Y ya toma ese cariz de fiesta comercial, que es interesante también mencionar esto, porque en un principio, si bien tenía el nombre de la Lacita, todavía perduraban algunos temas de antaño. Por decir, los niños podían cambiar miniaturas con quijarros de cerámica rotas, otros podían cambiarlos con botones de bronce que se conocían como los tapabalazos, ¿no es cierto? Pero eventualmente ya empieza a tomar ese cariz económico, ya la duración empieza a tener relación en cuanto a lo que al gobierno municipal, si vale el término de esas épocas, le conviene como fiesta, ¿no es cierto? Y un papel importante que lo tienen desde la época de la colonia es el papel de los artesanos, ¿no es cierto? Que son los que van creando las figuras, los que van creando todo este tema y eventualmente le van dando ese cariz comercial que conocemos en la actualidad. Esta fiesta como parte principal tenía el tema de las sillas y las hispallas, ¿no es cierto? En el caso de las sillas, por ejemplo, son representaciones en piedra de los anhelos personales que tienen las personas, en ese momento los habitantes, igual que ahora, ¿no es cierto? Ahora obviamente ha cambiado radicalmente en el entendido de que nosotros ahora nos compramos casitas, nos compramos computadoras, nos compramos boletitos, nos compramos pasaportes, pero en esa época el deseo de las personas era básicamente el tener un ganado sano, el poder tener una chacra que rinda, que era la representación de las illas, y las hispallas que representaban también esos anhelos, ¿no es cierto? La hispalla como tal, como la semilla deforme o la más pequeña, guarda relación con el eco original, que todos lo conocemos, que es un personaje jorobado,
¿no es cierto? En muchas partes de nuestra historia se ha podido documentar el hecho de que aquellas personas que nacían con un defecto físico, especialmente los que se denominaban los octallos, los que tienen 6 dedos, eran considerados como un regalo de los dioses, los jorobados. Y lo mismo sucedía con el tema de las hispallas, ¿no es cierto? Aquella semilla que era deforme o que era pequeña era la que se utilizaba, y eventualmente eso incide en el hecho de que nosotros empecemos a asumir las miniaturas como la que tenemos aquí en la mesa, como un deseo personal de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros le pedimos a la Pachamama que nos pueda facilitar en el transcurso del año. Y a posterior a la fundación de Nuestra Señora de la Paz, se empiezan a formar los sindicatos de artesanos, no con ese nombre, pero eran asociaciones como por ejemplo los plateros, ¿no es cierto?, que se reunían, se agremiaban y defendían sus derechos, fijaban precios, qué sé yo, teníamos asociaciones como la de los sastres, y como decía hace un momento, el tema de los artesanos era el más fuerte en esa época, ¿no es cierto?, porque eran aquellos que inclusive nos proveían los artículos básicos para el desenvolvimiento de nuestra vida. Tema, por ejemplo, que hasta la actualidad pervive, el tema de jarritos, el tema de macetas, que eran grupos de artesanos que se agremiaban y que vienen a generar lo que ahora ya conocemos como FENAENA, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una federación que agremia a todos estos artesanos, a todos estos sindicatos, si vale el término, o federaciones de artesanos, lo que nos permite llegar hasta la actualidad con organizaciones, como tú bien manifestabas, muy consolidadas y con una presencia muy fuerte en el tema de la cita. El registro más antiguo que tenemos es de la década de 1920. En esta década mucha gente ya empezaba a representar los billetes de esas épocas con billetes de a las citas, ¿no? Ahora obviamente, ¿no?, la gente desde ese momento ya empezó a tener un poco más de interés en lo que son las miniaturas. Posteriormente, en la década de los 40, empiezan a cambiar los billetes, y después en la época de los 70s también, y de los 80s de igual forma. Lamentablemente la economía de nuestro país siempre se ha basado en una economía muy frágil, ¿no?, y que por eso es que el cambio de billetes ha sido frecuente. Por eso es que también tenemos bastantes cambios en la representación de los billetes de las citas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, podemos ver una pequeña miniatura de un micro de la línea de San Cristóbal, ¿no?, que representa la época de los 70s, ¿no? Y ustedes pueden apreciar, tenemos las llantas que eran de madera, ¿no? Actualmente hacen de goma y todo aquello, ¿no? Entonces ya había, digamos, esa inquietud de poder representar a una escala muy exacta como eran la representatividad de la realidad que vivían las personas. Que querían dinero, sí, entonces hacían una representatividad de la época, ¿no?, como eran los billetes. Los billetes han cambiado muchísimo, ¿no?, y obviamente lo que nosotros queremos ver con esta charla, que tal vez nos hemos encontrado, que también las personas conozcan un poquito cómo eran las miniaturas de la época y los billetes también. Marcelo, según las investigaciones, se ha podido poder ver que a partir de 1911, ¿no?, ya con los billetes de la época, ya ha habido las primeras impresiones, ¿no?, de billetes que se han podido mostrar. Ahora, quiero recargarte algo importante. Actualmente cuando tú vas a las salecitas encuentras billetes ya fraccionados, ya cortados, ya bien ordenados. Antiguamente no era así. Los billetes venían en forma de tiras, ¿ya? Y ahí tú te vas a dar cuenta si realmente es un billete antiguo, porque si es un billete antiguo, la gente viene en forma de tiras, ¿no? Así era. Se han encontrado muchas miniaturas que van muy pegadas a la realidad. La sociedad avanzaba y la miniatura le seguía. La sociedad avanzaba y la miniatura le seguía. Lamentablemente ahora esa realidad ya ha ido un poco perdiéndose,
Por ejemplo, ahora, si tú quieres comprarte un auto en miniatura, ya no compras un auto hecho de lámina o de latita. Tú vas a las alacitas y encuentras un auto hecho en una fábrica, ¿no? Tal vez en una fábrica china, yo qué sé, ¿no? Entonces ya no ya no se está explotando mucho el arte, el artesano, no se está explotando eso, ¿no? Lamentablemente, que te puedo decir, esa es la evolución que realmente estamos empezando a caer, digamos, y no solamente en las miniaturas, también en las mismas cosas que uno encuentra en la feria, ¿no? Son cosas que no tienen que ver mucho con el tema de las salsitas, por lo menos de antaño. No se puede tener un dato exacto, puesto que la investigación es parte fundamental de la historia, ¿no? Según los datos que tenemos y la investigación que se ha podido recolectar, el ejeco tal vez más antiguo que se ha podido encontrar, la miniatura del ejeco, está en el Tambo Quirquincho, que es un ejeco que data del final del siglo XIX, ¿no? Entonces tú puedes ver más o menos cómo eran las miniaturas de esa época. Que es algo propio de esta festividad, que cada año lo vamos publicando, pero les quería contar un poco la historia del periódico como tal. El primero que apareció fue el 24 de noviembre de 1946 y fue publicado por el periódico La Época. Se desconoce la razón por qué el editor lo realizó, pero el primer ejemplar que se conserva tenía noticias europeas, pero en miniatura, noticias raras de Europa, noticias raras de América Latina, de los Estados Unidos, pero tenía ese carácter de dar información rara, y también nacional, pero de manera pequeña, ¿no? El primer ejemplar es de 16 por 16.7 milímetros, era en realidad un periódico corto, era de 2 columnas y de 4 páginas, y a partir de ese año se va publicando cada año. Algo que yo quiero recalcar es, por ejemplo, que en 1879, durante la guerra, ya sale un ejemplar que se llama Comoñó, que era un periódico en miniatura. Hay otros periódicos como El Artesanito, El Riflecito, El Eco de Alacitas. Se va utilizando nominaciones o denominaciones acorde a la festividad. En el siglo XX ya se introduce el gráfico y después, posteriormente, la fotografía, y comienza ya a tomar un tono burlesco. Por ejemplo, en 1920 se publica El Enano, que hace alusión al periódico como tal. El Zurdito Deportista, por ejemplo, que también habla de la época. Pero con relación a la economía, por ejemplo, que estábamos hablando con tu tema, el primer periódico, y por los artículos que se van publicando con los años, se lo pagaba con botones, que era una moneda fraccionada que utilizaban los militares, o también las crónicas mencionan que con los propios botones de la ropa se lo va comprando. Como dije a un principio, es algo único en la historia de la prensa nacional y también latinoamericana, que nosotros cada año lo tenemos, que es el periódico de Alacitas como tal, ¿no? Aquí la alcaldía tiene una gran colección que yo recalco que pueden venir a consultarlo. Este es un periódico propio de la alcaldía, y el Decano, que es el principal periódico de La Paz, también tiene su propia edición. Bueno, yo creo que el periódico de Alacita va cambiando, y fue utilizado también como un instrumento de burla a las autoridades. Bueno, un periódico de burla
presidencial, digamos, haciéndose la burla de los gobernantes y también de las autoridades, ¿no? Y eso se lo ve también con las caricaturas, primero una evolución de caricatura, luego una gráfica, donde se burla gráficamente, y también de manera de redacción, que comienza a ser parte de los periódicos de las citas, que es algo ya que se lo convierte en algo propio del periódico como tal. Entonces no puede haber un periódico de la cita sin la sátira y sin la burla hacia las autoridades o sin la burla a la sociedad actual, ¿no? Es como una crítica a lo que está pasando. El periódico como tal hay que aclarar, y yo creo que todos los paseños tenemos que estar orgullosos de que que es algo propio de La Paz, es algo propio de la festividad como tal. Va evolucionando desde una noticia corta de Europa, rara de Europa, de 1846, va evolucionando con los años y se va cambiando a un tono más burlesco, y ahora los periódicos actuales utilizan para contar, lo redactan de una manera crítica, ¿no? Y también jocosa de lo que es la noticia como tal. El Eco de la Cita se lo publica en 1860, y como parte de la festividad como tal también había, ese año se lo publica El Artesanito. El Artesanito. Que era un periódico igual de a las citas, también ese año sale El Riflecito. Yeah. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es de que hubo años que hubo muchos ejemplares de varios periodiquitos chiquititos. Yeah. Pero eso contrapone al periódico oficial. Por ejemplo, en 1860 había, por ejemplo, el Eco de Bolivia, el Eco de La Paz, pero de forma seria, ¿no? De prensa seria, que eran periódicos, yo calculo que eran 2, 3 periódicos de manera oficial que redactaban día por medio las noticias, pero de a la cita se ve varios, por año se ve varios nombres, y eso es lo que enriquece mucho más. Bueno, yo quisiera retornar un poco a la historia de cómo va a surgir esta idea de las salacitas, pero ya remontarme un poquito más a fines de la época colonial y cómo va a suceder ya en la época republicana, posteriormente las salacitas. Marcelo nos había dado ya un pequeño adelanto y una pequeña contextualización al respecto, pero bueno, muchos nos debemos preguntar si esta es una fiesta prehispánica, porque el equeco tiene completamente una representación de un español, ¿no? O sea, clásico hombre gordito, con bigotes, blanco, y justamente quisiera volver un poco a ver esta idea del Cerco de la Paz. El Cerco de la Paz, como todo en la historia, creo que algo que llama la atención es la clásica historia de amor que va a surgir cuando este enamorado mestizo, ¿no? Es capaz de meter algunos productos y va cargado de productos hacia, digamos, lo que era denominado el barrio de los españoles y todo lo que había sido cercado, y él llega con muchos productos como para tratar de salvar a la enamorada, tratar de salvar a la familia, llevándoles productos donde él, lo que, bueno, se puede saber, se escondía, cargaba los productos y se escondía y entraba de noche a llevarle todo esto, ¿no? Que obviamente no podía sacarla por todo el riesgo que suponía. Entonces él hacía eso, y hasta el día de hoy, cuando estamos demasiado cargados con muchas cosas, decimos, ahí estás como equeco, ¿verdad? Entonces va justamente a esa representación de lo que sucede. Y posteriormente, ya, digamos,
la ejemplificación del equeco es de Sebastián Segurola, el clásico bigote y todo lo que hemos podido ver de él. Entonces quería como que retomar un poco sobre eso. Pero a lo largo de la historia, y como les explicaba, bueno, este equeco necesita como que ser una representación también de algo que nosotros podamos conocer, de que podamos hacer y de que, digamos, esa idea de ese Dios menor no sea simplemente una hila para el contexto del momento, ¿no? Estamos hablando de un contexto en el que se necesitaban imágenes claras. Y justamente por eso es que en ese periodo ya republicano es que se toma esta idea del equeco, de un ser que carga cosas y que es capaz de transformar nuestras vidas, de transformar lo que nos sucede, justamente a partir de rendirle un cierto culto. No, bueno, Segurola no era quien llevaba los productos. Lo que se conoce es que era un mestizo que entraba al barrio de españoles llevando los alimentos que él podía y cargaba todos los alimentos que él podía para esta persona. Eso era lo que hacía y de la manera en la que lo transportaba. Luego, obviamente, con lo que sucede en el Cerco de la Paz y la apertura, es que se cambia esa idea de este mestizo que, digamos, ayudó un poco a salvar la situación, a lo que viene a ser ya, digamos, viene a ser Segurola para la idea del Cerco de la Paz, ¿no? Y como el Salvador que nos permite volver a alimentarnos. Se menciona es que justamente entraba por lo que ahora conocemos como Plaza San Francisco, ¿no? El puente que existía y que podía unir, y bueno, que todos sabemos que podía unir ya hacia la calle de la Comercio y la calle Socabaya, que era la llamada calle de las Cerraduras, por donde él se dirigía llevando todos los alimentos, y generalmente lo hacía en la noche, porque bueno, era la forma de no evidenciarla. Inclusive ahora es como que tenemos esa idea de la cita de a las 12 de la noche es aún más próspero que a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces ir a recibir lo que te manda es todavía alguna de las pequeñas ideas que creo que todavía sobreviven a partir de eso. La Alacita es una muestra de sueños, tradiciones y memoria de los paceños. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.